Bueno, buenas noches. Continuamos con la parte de direccionamiento de IPv4. Yo les decía que existe un método numérico y es el que vamos a estar usando para dividir o segmentar las redes. Entonces usamos una diapositiva del señor Mark Kayak, bueno, es parte del equipo de Cisco Networking. Lo único que yo he hecho es traducir esas diapositivas que él presentó en el año 2011. Les vamos a estar usando. Entonces, ¿qué vamos a ver? Lo que le llaman superneteo. Superneteo es como hacer el proceso inverso de dividir las redes, sino es agrupar redes. Y siempre hablamos de bit de red, bit de host, porque estamos hablando de que cada dirección IP tiene dos partes. Entonces, en la parte 1 miraremos la parte de división de redes IP en sus redes. Y lógicamente a nosotros nos van a pedir que dividamos una red bajo estos requisitos. Puede ser que nos digan se necesitan 10 subredes, se necesitan 20 subredes, se necesitan 30 subredes, pero no nos dicen qué cantidad de hosts van a tener cada una de esas subredes. Ese es un requerimiento que nos pueden dar. El otro requerimiento que nos dan sería el número de hosts requeridos por su red. Pero ahí nos dicen 200, 300, 50, 10. Y en ese caso lo que no sabemos es cuántas subredes van a resultar. En el primero, cuando nos piden una cantidad de subredes, no sabemos qué tamaño van a tener esas subredes, o sea, cuántas direcciones IP de host van a disponer. Y en el segundo caso, cuando nos dan, dividen sus redes con 100 hosts, con 200 hosts, o con 15 hosts, o con 4 hosts, ahí no sabemos cuántas subredes se van a generar. Entonces son dos formas de plantear los ejercicios. Que nos pidan tantas subredes o nos pidan cuántos hosts deben de tener las subredes. Aquí volvemos rápidamente a mostrar el método tradicional. El método tradicional consistía en prestar bits para crear sus redes. Es decir, nosotros ya no tenemos, bueno, inicialmente tenemos dos partes, parte de red, parte de host, pero a la parte de host nosotros le prestamos bit para crear su red. ¿Verdad? Entonces, en este ejemplo, nos dan originalmente esta dirección de red 192.168.1.0 con una máscara pleca 24 que aparece aquí en notación decimal separados por puntos 255, 255, 255, 0. ¿Qué hacemos? Representamos esta dirección IP en formato binario y la máscara en formato binario. Pero en el ejemplo nos muestran que se toman 2 bits prestados. Se toman 2 bits prestados y si se toman 2 bits prestados, se van a generar 4 subredes. ¿Por qué? La cantidad de subredes me la da 2 elevado al número de bits prestado. 2 elevado al número de bits prestado de la parte de host. 2 elevado al número de bits. Esto me genera la cantidad de subredes. La cantidad de subredes. 2 elevado. Entonces, si prestamos 2 bits, si se prestan 2 bits, si se prestan 2 bits, entonces vamos a tener 2 a la 2, 4 subredes. Pero esos 2 bits que se prestan, que originalmente eran 0, 0, 0, 0, van a cambiar desde cuando son 0, 0, desde cuando son
00, cambian desde que son 00 hasta cuando es 11, hasta cuando es 11. O sea, estos dos bits prestados de la dirección de red 00, 01, 10, 11 generan 4 subredes. Y lógicamente que estos bits tienen un peso dentro del octeto, ¿verdad? Si yo tengo que los dos primeros son 0 y los restantes 6 son 0, es decir, los 8, entonces en el cuarto octeto que voy a tener 0. Voy a tener 0, ¿verdad? Tendría 0. Ahora, si la combinación de esos dos bits es 0, 1 y los restantes 6 son 0, ese 1, 0, 0, 1, el 0 es de la posición 128 y el otro es de la posición 64. Los restantes son 0, entonces me da que la red es 64. Luego 1, 0, 1 el de la posición 128 y los demás todos 0, entonces la red es 128. Y luego tengo 1, 1, que son el bit de la posición 128 y el bit de la posición 64. ¿verdad? Los demás 0, entonces 128 más 64, 192. Observen que la parte de red que me lo daba la máscara inicialmente se mantiene, pues 192, 168, 1 para cada uno de ellos. ¿verdad? Pero también cuando nosotros prestamos para crear sus redes, la máscara se modifica. Inicialmente la máscara era de 24 bits, como lo vemos aquí. Pero ahora la nueva máscara va a tener dos unos más. ¿Por qué dos unos más? Porque prestamos 2 bits. Ya no va a ser pleca 24, sino que va a ser pleca 26 y quedarían solamente 6 bits para la parte de host. ¿verdad? Entonces serían pleca 26 toda esta dirección. Entonces ese es el método tradicional. Algo importante que yo no lo he dicho, pero lo voy a recalcar hoy varias veces. Hay que recordar de que cuando nos dan una red, y esta la vamos a segmentar o dividir en sus redes, siempre la primera subred va a tener el mismo valor. El mismo valor. Observen, esta es la red original, 192, 168, 10. Esta es la primera subred que obtuve ya cuando dividí 192, 168, 10. El mismo valor. ¿Qué es lo diferente? ¿Qué es lo diferente? Que esta tenía una máscara de 24 bits y esta nueva subred tiene una máscara de 26 bits. Entonces recordemos siempre eso, de que cuando vayamos a dividir, la primera subred que vayamos a obtener siempre tiene el mismo valor. Lo que va a cambiar va a ser la máscara. Entonces, este es el método tradicional. Nosotros vamos a pasar a un método que es usando solo números decimales. Pero claro, nosotros vamos siempre a partir de la dirección IP y de la máscara de su red. Entonces hay un método, el primero que vamos a mostrar, que es usando cálculos numéricos. El segundo es como usando pasteles, usando cuadritos, o sea, mediante una representación gráfica. Empecemos con el de cálculos numéricos. Aquí hay algunos conceptos, dos conceptos que ustedes deben de manejar. El primero de ellos, tamaño de la red. Tamaño de la red, ese primer término. Es el número de direcciones IP en una subred. O sea, la cantidad de direcciones que tiene una subred o red. Ese es el tamaño de la red. ¿verdad? En esta cantidad de direcciones IP se incluye el identificador de la red o la dirección de red, como hemos visto en diapositivas y clases pasadas, y la dirección de broadcast de esa red. Entonces, el tamaño de red son todas las direcciones IP de host más las dos direcciones que siempre reservamos, que son la dirección de red y la dirección de broadcast de esa subred o red. Otro término que vamos a estar usando, número mágico. Este número mágico va a ser igual al tamaño de la red si el prefijo es mayor o igual a pleca 24. Bueno, aquí faltó
mayor a pleca 24. Mayor a pleca 24. Es decir, cuando yo tengo una red que tiene una máscara 255, 255, 2550. Entonces el tamaño de la red, va a ser igual al número mágico. ¿Verdad? Y recordemos que el tamaño de la red son todas las direcciones IP de host más las dos reservadas que son la dirección de red o identificador de red y la dirección de broadcast. Ahora, algo importante, el número mágico siempre debe tener un valor entre 1 y 255. Si ese número mágico, si ese número mágico, vamos a poner una pausa para. Si el número mágico es mayor que 255, lo vamos a tener que dividir por 256. Y si es menor que 1, porque podría ser que no esté menor que 1, lo vamos a multiplicar por 256. Cuando es mayor que 255, lo dividimos entre 256. Y cuando es menor que 1, lo multiplicamos por 256. Ahora, cada vez que dividimos, es decir, que el número mágico es mayor que 255, nos vamos a desplazar un octeto a la izquierda. Un octeto a la izquierda. Y cada vez que multiplicamos, es decir, que cuando el número mágico es menor que 1, nos vamos a mover un octeto a la derecha. Entonces, estos conceptos ustedes deben recordarlos, memorizarlos y esto. Y algo muy importante es de que todas las subredes o los identificadores de subredes que nos pidan encontrar tienen un múltiplo del número mágico. Y es por eso que nosotros vamos a determinar eso, de ese número mágico. Y algo también importante a considerar es de que este término del número mágico, no aparece en Google, pues es algo de que este señor Mark Kayat lo inventó, pues por poner un término. Entonces, es algo importante. Entonces, en esta parte del cálculo numérico, les decía que las subredes, los podríamos hacer, o sea, los requerimientos pueden ser basados en el número de subredes o en la cantidad de hosts por subred. Entonces, el primer caso. Entonces, aquí nos piden en este primer ejercicio, el número de subredes requeridas debe ser un múltiplo. Bueno, aquí este es un concepto. Cuando nos piden el número de subredes, cuando nos piden la cantidad de subredes, ¿verdad? El número de las subredes requeridas debe ser un múltiplo exponencial de 2. Es decir, si es 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, ¿verdad? Etcétera. Si no es el caso, o sea, es decir, me dan un número como 3, como 7, como 9, 15, 31, entonces que son números que no son múltiplos exponenciales de 2, entonces debemos de redondear al número inmediato superior. Por ejemplo, me dicen 5 subredes. 5 subredes, y ahí, si yo tengo 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. Entonces yo debería de tener, me dicen 5, pero con 4 no cumplo ese requerimiento que son 5. Tendría que tomar 8 subredes. ¿Verdad? Me dicen 13. ¿Qué número es un múltiplo exponencial de 2? Ya, 8. Después el otro sería 16. ¿verdad? 16, entonces ahí tomaría 16. Lógicamente, algunas veces el requerimiento va a ser igual a un número exponencial de 2, pero a veces no. Entonces ahí tenemos que redondear al número exponencial de 2 superior. Entonces, ¿qué hacemos para obtener el número mágico? Primer lugar, o sea, como toda dirección de red, viene asociado a una máscara. ¿ya? Y la máscara generalmente la representan en
formato de prefijo. Pero para usar este cálculo numérico, nosotros vamos a tener que representar esa dirección de esa máscara de su red en notación decimal separadas por puntos, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tengamos la máscara en notación decimal separadas por puntos, nosotros vamos a identificar el primer número diferente a 255 en la máscara, yendo de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Luego, ese número que encontremos, diferente a 255, lo vamos a restar a 256. ¿Verdad? A 256. 256 menos el primer número diferente a 255 que encontramos en la máscara, yendo de izquierda a derecha. Luego, dividir ese resultado por la cantidad de sus redes requeridas. Y ese va a ser nuestro número mágico. Entonces, vamos ahora a los ejemplos. Ejemplos sobre cómo obtener el número mágico. Aquí nos dan que la cantidad de sus redes requeridas es 5. Entonces, en realidad lo que debemos de buscar es 8, porque 2 a la 2 es 4. No me sirve, entonces sería 2 a la 3, 8. Múltiple exponencial. Me dan esta máscara pleca 24. ¿Verdad? Entonces, que en notación decimal sería 255, 255, 255, 0. Y viendo de izquierda a derecha, yo encuentro que el primer número diferente a 255 en esta máscara es 0. ¿Y dónde lo encontramos? En el cuarto octeto. En el cuarto octeto. Entonces, ¿cuál era el procedimiento? Ese número que encontramos se lo vamos a restar a 256. A 256. Entonces, esto me da 256 menos 0, 256. Ahora voy a dividir, ¿verdad? Voy a dividir ese 256 entre la cantidad, o ese resultado, pues, de esa resta, entre la cantidad de sus redes que me están pidiendo. Pues no la que me están pidiendo, la que voy a dividirlo, pues, redondeamos. Entonces sería 256 entre 8. Eso me da 32. Entonces, este resultado sería el famoso número mágico, ¿verdad? Famoso número mágico. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando la máscara es pleca 16, entonces 255, 255, 0, 0, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿cuál es el primer paso? Identificar en la máscara el primer número diferente a 255, yendo de izquierda a derecha. En este caso, este sería este 0. ¿Dónde está ese 0? En el tercer octeto. ¿Eh? En el tercer octeto. En el tercer octeto. Tercer octeto está ese 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restar a 256 ese primer número que era diferente a 255. Pero otra vez vuelve a resultar 256. 256, ¿ve? Ahora voy a dividir este resultado, esa diferencia, entre la cantidad de sus redes que me están viendo, que en este caso es 8. Entonces el número mágico vuelve a ser, para este caso, 32 nuevamente. Aquí no estamos viendo redes todavía, solo estoy viendo cuál sería el número mágico, cómo determinar el número mágico. Otro ejemplo, ya con una máscara que no termina o no utiliza un octeto completo, como es esta máscara pleca 20. Pleca 20. Entonces, esto sería 255, 255, 240, 0. ¿Cuál es el procedimiento? Si una vez que tenemos la máscara en notación decimal separada por puntos, vamos a encontrar el primer número diferente a 255. ¿Verdad? El primer número diferente a 255. En este caso es 240. 240. ¿Dónde? En el tercer octeto.
Entonces, ese valor 240 se lo voy a restar a 256. 256 menos 240 da 16. Esa diferencia que obtenemos, que 16, la dividimos entre la cantidad de sus redes, que es 8, y el número de mágico es 2. Entonces, repito, la forma de la forma de la forma de determinar el número mágico cuando lo que nos piden es el número de sus redes. Primero, lógicamente, redondear, ¿verdad? Redondear, si el caso, la cantidad de sus redes requeridas no es un número exponencial, un múltiplo exponencial de 2, para redondear al siguiente, al superior. Luego es, bueno, la máscara la tenemos que tener en notación decimal separada por puntos. Es identificar el primer número diferente a 255 en la máscara y yendo de izquierda a derecha. Luego que encontramos ese número, se lo vamos a restar a 256. Ya el resultado de esa diferencia lo dividimos entre el número de sus redes requeridas. Y el resultado que obtenemos sería nuestro número mágico. Esto era recapitulando lo que habíamos mostrado. Ahora otro ejemplo. Ahora ya no son 5 subredes las que piden, sino que son 12. 12 no es un múltiplo exponencial de 2. En este caso sería 16, porque 2 a la 3, 8, 2 a la 4, 16. Sería 16. Esas serían las cantidades de subredes que buscarían. Si la máscara es de 25 bits en notación decimal, tendríamos 255, 255, 255.128. ¿verdad? Este es el bit más significativo del cuarto octeto, 128, pero son los 25. Ok, es el primer número diferente, yendo de izquierda a derecha, diferente a 255 en la máscara. ¿Dónde está? Está en el cuarto octeto. En el cuarto octeto tenemos esto. ¿no? Entonces, ese 128 se lo vamos a restar a 256. Nos va a dar un resultado igual a 128. Este resultado ahora se divide entre la cantidad de sus redes que tenemos. Tendríamos 128 entre 16 igual a 8. Ese sería nuestro número mágico. El número mágico lo que nos da es los valores, o los incrementos que va a tener los identificadores de red, que ya lo vamos a ver con unas direcciones de red. Si la máscara fuera pleca 20, ya habíamos visto un ejemplo en la diapositiva anterior, sería en notación decimal 255, 255, 240, 0. 240, buscando el primer número diferente a 255 en la máscara, yendo de izquierda a derecha sería 240, donde en el tercer octeto. Ese 240 se lo vamos a restar a 256, y igual, pues nos da 16, nos da 16, nos da 16, y ahora esta diferencia obtenida la vamos a dividir entre la cantidad de subredes que tenemos, que es 16. Entonces tendríamos 16 entre 16 igual a 1. Ese sería nuestro número mágico. Ahora, si fuese pleca 21, vean la máscara, en notación decimal separada por puntos, tendríamos 255, 255, 248, 0. 248, 0. Entonces, el primer número es 248, ¿dónde? En el tercer octeto. En el tercer octeto. Pero aquí va a pasar algo interesante. Entonces, 256 le restamos el 248, que era el número diferente a 255, yendo de izquierda a derecha el primero, nos da 8. 8 lo vamos a dividir entre 16. Pero 8 entre 16 nos da 0.5. Este es un valor menor que 1. Y una de las cláusulas nos decía de que cada vez que el número mágico resultaba menor que 1, lo multiplicábamos por 256. Entonces, esto de 0.5 por 256 nos da 128. Eso sería nuestro número mágico.
Pero también cuando nosotros hacíamos esa multiplicación, ¿ya? Cuando teníamos un número mágico menor que 1 y multiplicamos por 256, ¿qué nos decían? Que nos teníamos que mover un octeto a la derecha, un octeto a la derecha. En este caso sería al cuarto octeto, ¿verdad? Al cuarto octeto. ¿Por qué? Porque el 248 yo lo encontré, ¿verdad?, en el tercer octeto. Pero como el número mágico me resultó menor que 1 y yo multipliqué por 256, entonces nos moveríamos un octeto a la derecha. Ya van a ver la lógica más adelante. Entonces aquí ya vienen y nos dan unos identificadores numéricos. Nos dan esta dirección de red, ¿ya? 192, 168, 252.0 con una máscara de 22 bits, que sería 255, 255, 550, ¿verdad? Y nos piden tres casos. Una de ellas que dividamos en 2 subredes, otra que la dividamos en 4 subredes y otra que la dividamos en 8 subredes. Entonces vamos a ver el ejemplo. Entonces, para el caso de 2 subredes, miren, ¿qué era lo primero que hacemos? Encontrar el primer número diferente a 255 en la máscara yendo de izquierda a derecha. Entonces, en este caso es 252. Ese número se lo restamos a 256. ¿Cuánto va a dar eso? 250 menos 252 da 4. Entre 2, que es la cantidad de subredes, ¿verdad? Que nos pide en este caso 2 subredes. Entonces nos daría 4 entre 2, 2. Entonces, miren cuáles serían los identificadores de las subredes. El primero, ya les había dicho anteriormente, la primera subred que se obtiene siempre tiene el mismo valor, 192, 168, 252, 0, 0. Aquí está el mismo valor. Ahora, este número en la máscara, el primer número diferente a 255 en la máscara, yo lo encontré en el tercer octeto, ¿ya? En el tercer octeto. Significa de que es en el tercer octeto donde yo voy a incrementar usando el número mágico. Si yo tengo 252, a este 252 en el tercer octeto yo le voy a sumar 2, que es el número mágico, y me va a resultar 254. Y este sería el identificador de la segunda subred, de la segunda subred. Y aquí tenemos los dos identificadores. Vamos a proceder cuando nos piden 4 subredes. Siempre el 252 en la máscara, partimos de la máscara. En el tercer octeto, entonces eso se lo restamos a 256, esto nos va a dar 4, entre 4, 4 porque son 4 las subredes que nos piden, ¿verdad? 4 porque son las 4 las subredes que nos piden, esto nos daría 4 entre 4 a 1. La primera subred siempre tiene el mismo número, el mismo valor que la red original, 192, 168, 252, 0. 192, 168, 252, 0. Y las siguientes subredes van a ir incrementándose en 1. ¿Por qué? Porque fue el número mágico que encontré. Entonces 252 más 1, 253. 253 más 1, 254. Y 254 más 1, 255. Estos serían mis 4 identificadores de las 4 subredes que me están solicitando. Y en el caso que fuesen 8, ¿verdad? Que fuesen 8, siempre haría, ¿verdad? Siempre usamos la máscara. Primer número diferente, 255 en la máscara es 252, eso se lo restamos a 256, eso nos daría 4 entre 8, que son las cantidades de subredes que nos piden, nos daría 0.5. Entonces, como nos da 0.5, lo tengo que multiplicar por 256 y eso me va a resultar igual a 128, igual a 128, ¿verdad? Pero como multipliqué, ya los incrementos no van a ser en el tercer octeto, sino que van a ser en el cuarto octeto, porque hay un desplazamiento hacia la derecha. Entonces, partimos de que la primera subred es la red original, pues el valor, pues, 192, 168, 252, 0, el mismo valor. Entonces, esto es lo que tengo. Yo le voy a sumar que el número mágico en el cuarto octeto. Entonces, 0 más 128, ¿qué me resulta? Esta sería la siguiente subred.
192, 168, 252, 128. La tercera subred, yo le sumo a este 128, siempre el número mágico. Entonces me va a dar 256. 256, pero 256 jóvenes, para representarla en binario, yo necesito 9 bits. 1 y 8 ceros. Entonces pongo 8 ceros aquí, el cuarto octeto, que me daría 0, incremento 1 en el tercer octeto, ¿ya? Porque 256 se representa en binario con 9 bits, un 1 y 8 ceros. 8 ceros que corresponderían al cuarto octeto y uno que incrementa al tercer octeto. Esto como la suma, pues. Luego aquí a este 0 le sumo 128, y me queda 192, 168, 53.128, la cuarta subred. Luego para la quinta subred le vuelvo a sumar el número mágico, que es 128, y me va a dar 256. 0, los 8 ceros, y 1 que lo sumo al tercer octeto. Entonces pasa de 253 a 254. Y así esto se repite hasta obtener la octava subred, ¿ya? Entonces es importante que le pongan mente a esta parte. Si por suerte es un video, lo pueden repetir, ¿verdad? Y aquí tenemos, por ejemplo, pues, 128 más 128, 256. Son 9 bits. 8 ceros, aquí está el 0. E incremento 1 al tercer octeto. Entonces 254 pasa a 255. Entonces póngale mente a esa parte. Entonces ya tenemos los identificadores de red. Ahora tal vez ustedes se preguntarán cómo obtenemos la máscara de cada una de esas redes. La máscara original era pleca 22, ¿verdad? Pleca 22, 255, 255, 252, 0, ¿verdad? Esa era la máscara original, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí se me olvidó poner, pero era 252. Bueno, voy a mostrarles en esta otra. 252 en el tercer octeto, ¿ok? 252 en el tercer octeto. Entonces, en el caso que nos pedían las dos subredes, ¿verdad? El número mágico era 2 en el tercer octeto. Entonces, este número mágico, yo se lo resto a 256. Entonces, 256 menos 2 me da 254. Entonces, la nueva máscara va a ser 255, 255, 254, 0. Pleca 23, ya no pleca 22, porque como que habíamos tomado un bit. En el caso de las 4 subredes, el número mágico era 1. ¿Y dónde hacíamos los incrementos? Solamente en el tercer octeto, porque era ahí donde teníamos el 252 de la máscara. Entonces, ahora la nueva máscara a hacer, para obtener un nuevo valor, sería 256 menos 1, me da 255. Yo tendría 255, 255, 255 en el tercer octeto, que equivale a pleca 24. ¿Qué ocurre en el tercer requerimiento? Que tuvimos que multiplicar. Multiplicamos por 256, dado que el número mágico nos daba 0.5. Los incrementos los realizamos en el cuarto octeto, recuerda, porque tuvimos que desplazarnos un octeto a la derecha. ¿Qué hacemos? Restamos el número mágico a 256 y me da 128. Entonces, la nueva máscara va a ser 255, 255, 255, 128 en el cuarto octeto. ¿Por qué en el cuarto octeto? Porque recuerden que cuando determinamos el número mágico nos dio 0.5 y tuvimos que multiplicar por 256. Y si multiplicamos, nos desplazamos un octeto a la derecha. ¿Ya? Un octeto a la derecha. ¿Y por qué en el cuarto? Porque en el tercer, la máscara original era 255, 255, 252. Era aquí en el tercer octeto donde encontramos el primer número diferente, 255 en la máscara. Tercer octeto. Pero como obtuvimos un número mágico menor que 1, multiplicamos por 256, nos tuvimos que trasladar al cuarto octeto para hacer los incrementos. Entonces, jóvenes, esto de número mágico lo que me da es los saltos o los valores que yo voy a ir incrementando a las direcciones de red. Importante, donde encontramos el primer número diferente, 255 en la máscara. Importante eso. Importante eso. Y en el caso de que el número mágico sea menor que 1, tenemos que multiplicar, nos corremos un octeto a la derecha.
¿verdad? Para las máscaras es fácil, pues solo tenemos el número mágico y se lo restamos a 256. Y ese valor lo ponemos en el octeto donde estamos haciendo los incrementos. Pues, tercer octeto, aquí 1, 56 menos 1, 55, tercer octeto. Y aquí 128, pero porque este número más, obtener este número más, tuvimos que multiplicar. Entonces nos corrimos del tercero al cuarto octeto. Entonces, este 128 va a ir en el cuarto octeto. Bueno, aquí hay algo solamente para retarlo un minutito. Entonces traten de hacer eso. Minuto, 2 minutos, minuto, pues. Pensar qué podrían hacer. Ok, aquí para reforzar. Miren, si esta es la máscara de su red, la máscara de su red, es decir, cuando ya dividimos, ¿verdad? Y yo tengo que en el cuarto octeto es 224. Recuerda que eso lo obteníamos de hacer la diferencia. Número mágico menos, no, como es 256 menos números mágicos, nos daba el valor de la máscara. También nosotros podemos hacer lo mismo, 256 menos el valor de la máscara y me va a dar el número del número mágico, del cuarto octeto, ¿verdad? Porque es el primer número diferente, 255. Entonces los saltos aquí, como el número mágico es 32, la diferencia de 256 menos 224, va a ir de 32 en 32 en el cuarto octeto. ¿Por qué en el cuarto octeto? Porque fue aquí donde encontramos el primer número diferente a 255 en la máscara. Primero la dirección de red original 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224. Aquí pudiera tener cualquier valor, ¿verdad? 10.10.10 y así todas 10.10.10. Ok, y ahora con una máscara de su red, ahora la máscara es esta, 128, ¿verdad? Del tercer octeto, ¿verdad? Todos los identificadores de red deben de ser múltiplos de ¿qué? De 256 menos 128, es decir, 128. Entonces, como estamos trabajando en el tercer octeto, aquí es 0, más 128, 128. Entonces, si ustedes se fijan, los identificadores de red se incrementan de acuerdo a el número mágico, Entonces, hemos visto cómo hacerlo cuando nos dan las cantidades de su red, ¿verdad? Pero hay este, otro método que sería el método que nos den las cantidades de host. Pero aquí vamos a ver un ejemplo, ya para antes de concluir esta parte de cuando nos piden cantidades de su red. 192, 168, de ahí ser 0. Máscara pleca 20, pleca 20. Ya viendo estos términos, yo les voy a dejar un trabajito ahí. Entonces eso sería en notación decimal separada por punto. Esto sería pleca 20 equivale, ¿cómo ponemos aquí? Bueno, equivale a 255, ahí tengo 16 bits, más 4 serían 20, 240, 0. Entonces, en este caso, ¿verdad? En este caso, el primer número diferente a 255 en la máscara es 240, ¿dónde? En el tercer octeto, ¿verdad? Tercer octeto. 240 en el tercer octeto.
Entonces, pleca 20, 240, eso me equivale a 16, la diferencia. Este 16 lo voy a dividir entre la cantidad de sus redes y esto me da el número mágico. ¿Dónde? Tercer octeto. ¿Por qué tercer octeto? Porque fue ahí donde encontré el primer número diferente a 255 en la máscara. Ahora, los identificadores de red, siempre la primera o la primera subred va a ser igual que la red original. ¿Verdad? Igual que la red original, recuerden eso, 192, 168, 16, 0. Y este número mágico yo lo voy a ir sumando, ¿dónde? En el tercer octeto, 16 más 4, 20, 16, 20 más 4, 24 y 24 más 4, 28. Estos serían los 4 identificadores de la subred 0, la subred 1, la subred 2, la subred 3. La máscara, ¿qué máscara va a tener? ¿O cuál sería la nueva máscara o la máscara de cada una de estas subredes? Con el número mágico, ¿qué es lo que hacíamos? Se lo restábamos a 256. ¿Ya? Se lo restábamos a 256. El número mágico es 4, se lo restamos a 256. Esto equivale a 252. Este 252, ¿dónde lo vamos a usar? En el tercer octeto. En el tercer octeto. ¿Por qué? Porque fue ahí donde encontramos el primer número diferente a 255 en la máscara, yendo de izquierda a derecha. Entonces, la máscara sería así 255, 255, 252, 0 o en formato de prefijo pleca 22. Ahora vamos en el caso que nos den el número de host por su red. El número de host por su red. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, lo que tenemos que hacer es encontrar el tamaño de la red. El tamaño de la red. El tamaño de la red habíamos visto en los conceptos que decían que era la cantidad de IP de host más las dos direcciones reservadas. ¿verdad? Las dos direcciones reservadas, que son la dirección de red y la dirección de broadcast de la red. ¿verdad? Entonces dice, primero y ante todo se suman las dos IP reservadas ¿verdad? Para determinar el tamaño de la red. Luego, ese tamaño de la red, nosotros tenemos que buscar un múltiplo exponencial de 2 más cercano, pero cercano hacia arriba, no hacia abajo. ¿verdad? Y ese sería el tamaño de la red. Y luego seguimos de acuerdo a lo explicado. ¿eh? Entonces vamos en un ejemplo. Nos dan esta dirección, 192, 168, 16, 0, pleca 20, y nos piden 700 hosts por su red. Entonces, primero lo que vamos a determinar es el tamaño de la red. 700 más las dos direcciones reservadas, 702, pero aquí nosotros necesitamos números múltiplos de múltiplo exponencial de 2. Entonces, si ustedes recuerdan, digamos, 2 a la 2 a la 2 a la bueno, el 2 a la 8, 256. 256. 2 a la 9, 512. Y, bueno, es muy poco, pues no logra completar los 702. Y 2 a la 10, 2 a la 10, sí me permite cumplir con ese requerimiento de los 700 hosts. ¿verdad? Pero serían 2 a la 10 equivale a 1024. 1024, ¿verdad? A 1024. Entonces, ese 1024 lo dividimos, perdón, ese 1024 lo vamos a dividir entre 256. ¿verdad? Lo vemos entre 256, aquí nos da 4 y ese sería el resultado del número mágico.
Si ustedes se fijan, en esta parte no ocupé la máscara, sino el tamaño de la red. Y el tamaño de la red lo vamos a usar cuando el requerimiento sean host por su red, la cantidad de host por su red. Entonces, pero sí hay aquellos criterios que el número mágico tiene que ser mayor que 1, y entre 1 y 255. ¿Verdad? Hay ese criterio. Entonces, en el tercer octeto, ¿por qué dirían ustedes en el tercer octeto? Bueno, aquí me voy a contradecir. ¿Por qué? Porque en la máscara, si nosotros la representamos en notación decimal, 255, 255, 240, 0, cuando es pleca 20. ¿Verdad? Entonces, los identificadores de red serían los mismos. La primera es la misma. La primera es la misma, 192, 168, 16, 0. La primera es la misma. Y luego incrementamos con el número mágico en el tercer octeto. 16 más 4, 20, 20 más 4, 24. Y 24 más 4, 28. Para determinar la máscara, ¿qué hacíamos? Le restábamos al 256 el número mágico, que sería 256 menos 4, 252, y ese sería el valor en el tercer octeto, que equivale a pleca 22. Pleca 22. O sea, si ustedes se fijan, el número mágico restándosele al 256 resulta 252, ¿verdad? Y en el tercer octeto. Bueno, sí, bueno, ahí me contradije, pero sí tienen que ver que este pleca 20 ustedes tienen que ver dónde es el primer número diferente a 255 en la máscara. ¿Verdad? Que porque esta máscara pleca 20 sería 255, 255, 240, 0. Si quisiéramos probar o verificar esto, yo les doy una dirección IP, junto con su máscara, y yo le hago la pregunta que si es una dirección de red, es una dirección de broadcast o una dirección de host válido, ¿verdad? Y en el caso de que sea dirección de broadcast o dirección de host válido, ¿cuál es la dirección de red? Entonces el procedimiento a hacer es el siguiente. Bueno, la respuesta es un host válido. ¿Por qué? Porque la máscara es pleca 22, ¿verdad? Pleca 22 en notación decimal. Pleca 22 en notación decimal equivale a 255, 255, 252, 0. ¿Verdad? Yo tengo 252, ¿verdad? En el tercer octeto, Ahora, los incrementos, si es 252, recuerden, si la máscara es 252 aquí, yo tendría que ver cuáles fueron los incrementos del número mágico. Espérenme que... Entonces yo tendría que ver los incrementos, que serían 256 menos 252, ¿verdad? El número mágico, ¿verdad? El número mágico. Esto es igual a 4. A 4. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde se da el incremento? Se da en el tercer octeto. En el tercer octeto. Entonces, si en el tercer octeto yo empiezo, pongámosle, 0, 4, 8, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 48. Esto es en el tercer octeto. 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88. O sea, yendo de 4 en 4. 88, 92, 96, 100. Bueno, y así, pues vemos de que como es de 4 en 4, cada 20, 20, 20. Entonces tenemos, ¿verdad? Que llegaríamos a 160, de 20 en 20 en 20, 164, ¿verdad?
164 y la siguiente sería 168. Pero la dirección de red, jóvenes, pero la dirección de red a la que pertenece esa dirección es 123, 45, 164, 0. La siguiente red, de acuerdo a eso, suma que voy haciendo de número mágico, sería 123, 45, 168, 0. ¿Verdad? Y este rango, esta dirección llega hasta 123, o sea, el otro límite, pues la dirección de broadcast de ella sería 45, 167, 255. Y la que está abajo, 123, 45, 171, 255. Entonces, aquí yo tengo, así pues mostrándolo, la dirección de red y la dirección de broadcast de esta red. Y esta sería la que le sigue, pues su dirección de broadcast. Entonces, esta dirección 123, 45, 1, no, 45, 164, 255 está dentro de este rango, miren, dentro de este rango. ¿Eh? 123, 45, 167 en el tercer octeto, observen, 164, 167 hasta el 255. Ya después cuando incrementamos 1, este pasa a 0 y se incrementa 1 y entonces sería aquí el 0 y el 168 en la siguiente red. Y nos pedían que diéramos la respuesta que si era un host válido y a cuál red pertenecía. ¿Cómo determiné la red a la que pertenecía? Usando el número mágico, partiendo en el tercer octeto, haciendo esos saltos, pues porque empecé 0, 4, 8, 12, 16, llegué a 100, después yo le dije que iba de 20 en 20, entonces 120, de 4 en 4, pues, pero más 120, 124, 128, 132, 136, 140, 160, digamos, 164, 0, ¿eh? 164, 0, y a la siguiente sería 168, 0. Entonces, por tanto, es una dirección de host válido. Vamos a otro ejemplo. La dirección 100, 198, 7, 64 pleca 18 es de red, de broadcast válido, y si es de broadcast o dirección de host válido, ¿cuál es la dirección de red? Igual, hay que descomponer ese pleca 18 en decimal. Esto equivale a 255, 255, 192, 0. 192, 0. El número diferente a 255 nada más que está en el tercer octeto. Es decir, los saltos se dan en el tercer octeto. Y recuerden, para determinar el número mágico era 256 menos ese valor primer valor diferente a 255 de la máscara, que en este caso es 192. Entonces, esto me da como resultado 256 menos 192. Bueno, aquí me equivoqué. Pasa que no me deja. Entonces daba 64 en el tercer octeto, ¿eh? En el tercer octeto. Entonces, si empezamos a dar salto en el tercer octeto, la red original 100, que la red original sería en el tercer octeto, o sea, deseando pues, pensando de que usamos el número mágico 00. Esta sería la red original. La siguiente, de acuerdo al número mágico determinado, que serían 256 menos 192, que da 64. Entonces, esto sería 100, 198, 64, 0. Entonces, este valor, en el tercer octeto, 7, está entre 0 y 64, que es la siguiente red. Por tanto, esta es una dirección de host válida y la dirección de red a la que pertenece es 100,
192.198.0.0. Ya, recuerden de que las direcciones de red se caracterizan porque todos los bits de la parte de host son 0, las direcciones de broadcast se caracterizan porque todos los bits de la parte de host son 1, ¿ya? Son conceptos que se aplican a esto. Una dirección de host válida y la dirección de red que tenemos. Del prefijo obtenga la máscara, a continuación una sugerencia, obtenga el número mágico, luego ver el múltiplo más cercano de ese número y hacerlo coincidir con el valor apropiado a la dirección proporcionada anteriormente. Entonces son conceptos, hay que practicar esto. Y bueno, esto de BLSM lo dejo para otro video, que también vamos a trabajarlo la próxima semana, porque ya llevamos casi una hora aquí.